estamos en un nuevo programa de Outsider. Estamos de vuelta en el bloque de Amnesia. Y bueno, nos alegra tenerlo de vuelta con nosotros. Bueno, soy Agustín, conmigo me acompañan mis fieles compañeros, Santi y Julián. Hola, buenas tardes. Y bueno, esta tarde vamos a estar haciendo un bloque cortito, ya que bueno, han pasado, si bien varias cosas importantes, la idea no es explayarnos mucho porque creo que es algo que ha estado en todos los medios de comunicación, algo muy actual, son noticias muy recientes, pero bueno, estaría un poquito, no sé si ustedes me acompañan, estaría bueno hablar un poquito acerca de las acciones que se han tomado y ver, compartir un poco nuestras miradas. Así que bueno, vamos, como saben, esta semana hubo de vuelta revueltas con el tema del veto de la ley universitaria. Hay muchos problemas. La gente está muy dividida por el hecho que creo yo es el no saber entender a qué se debe este veto y solo apoyar el hecho de necesitar más plata. Por primera instancia, voy a pasar a decir que bueno, que es importante darse cuenta que si bien están pidiendo en cierta medida los profesores, maestros de nivel universitario y terciario un aumento o más que nada poder estar bien porque son profesionales, la mayoría de ellos son graduados de las carreras que enseñan y si bien uno se ha roto, digamos, ha puesto la espalda, ha sabido enfrentar todas las contramedidas, los problemas, los desafíos, las horas de sueño que lleva a recibirse en una carrera, poder recibirse de profesional y decir, bueno, abocarse no solo a la carrera del mismo, sino a la laboriosa tarea de enseñar a las nuevas generaciones, es medio contradictorio que, digamos, te esforzás por un futuro y no estás siendo tan recompensado. Con nosotros nos acompaña un docente de justamente, aunque no sos vos, no te quiero. Sí. Que bueno, que va, si bien es de nivel secundario, en un futuro puede llegar a dar el nivel terciario y estar en estos quilombos. Y es... No, yo en estos quilombos no sé si estaré porque realmente lo que pienso por ahora es ser medio esquivo a todo este tipo de manifestaciones, no porque no comparta la causa, la lucha, porque no esté a favor de la educación pública, sino porque como bien expresábamos en el bloque anterior de Amnesia, se ve un poco que la política termina aprovechando este tipo de situaciones, este tipo de marchas, y se empiezan como a confundir o a juntar algunas cosas. Por ejemplo, esto que hablamos del sueldo de los docentes se termina juntando con lo que es el financiamiento, ¿no?, de la educación pública, lo que consideran muchas personas y gran parte de la sociedad que es que se desfinancie la educación. Entonces, ante esta situación, hay muchas ideologías distintas, muchos intercambios de opiniones, hay un montón de cosas que vienen sucediendo que terminan en esto, ¿no? Terminan en estas revueltas, terminan en esta toma de facultades, que es un poco lo que venimos a hablar hoy y lo que se está dando. Y realmente no está bueno. No está bueno, no, más allá de quién tenga razón o quién tenga el mejor punto, el mejor argumento, nunca está bueno que se paren las clases, nunca está bueno que se corten. Pero hay un montón de cosas para revisar, no es solamente decir, bueno, se toma la facultad, se toman las universidades y se arma quilombo, porque yo creo que también hay un poco de malicia en esta gente que se piensa que tiene sentimientos o sensaciones de estar en una especie de revolución, se siente revolucionario, lo cual me parece por una parte perfecto, pero por otra parte no, porque perjudican a muchísima gente que está queriendo terminar su carrera, que está queriendo rendir, que está queriendo estudiar. Bueno, y no tienen derecho por sobre todo para impedirle a la gente que quiere seguir estudiando. No son los dueños, no son el pueblo, no son los dueños de las universidades y de las facultades. Y ahí llega un problema. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que bueno, justamente eso, ¿no? Conlleva un problema porque si bien, por ejemplo, ustedes ya sabrán que este jueves hubo un paro en muchas universidades por la toma y el acompañamiento de la marcha y todo, y hay gente que estamos, no sé si para sus facultades o para la de acá, no se está en épocas de finales, pero muchas veces las tesis, cuando uno se rinde,
cuando uno se rinde, no. Cuando uno va a rendir, cuando uno va a defender su tesis, que está en el final de la carrera, puede llegar a pasar que esta marcha haga que se anule el turno, porque, o sea, no hay clases, no podés ir a defender tu trabajo. Y parece mentira, pero ponele, ir a presentar una tesis, a defenderla, es decir, si la defiendo bien me recibo, no es tan fácil, por el hecho de que ese día no se puede dar, no sabés si al otro jueves te la van a dar a esa oportunidad, porque capaz el docente está en otras cosas, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, a ponerse en sincronización con el docente y decir, bueno, este día. Y pega un bajonazo y decir, bueno, ya está, este día me recibo. Pasa esto de la marcha, no te recibiste. Y pasa un bajón, porque aunque sean 2 semanas después de que te recibí, es medio bajón para la persona, porque se estuvo preparando capaz por meses para este día, porque ya lo sabía, y te pasa esto. Y generalmente esas son cosas que muchos de estos chicos que bueno, quieren, por un lado, piensan que apoyan o están con la idealización de que están haciendo esto con una buena causa, no se dan cuenta de que termina perjudiciando a algunos. Y es que están siendo utilizados políticamente por simplemente la tergiversación de muchas cosas, la distorsión de la información. Son todos movimientos políticos que se utilizan simplemente para querer voltear al gobierno. Porque siendo sincero, lo que mayor se está pidiendo dentro de la disputa de las universidades es una auditoría y una rendición de cuentas por parte de los rectores de las facultades para ver en qué se gastan los millones y millones de pesos que justamente les da el gobierno de la nación para que justamente funcionen correctamente. Y en sí, dentro de muchas universidades hay digamos, falta de papel higiénico, los baños no están en las mejores condiciones, o por ahí el piso puede estar roto. Yo lo he visto en mi propia facultad, y cosas así. Hace poco salió que en la UNOVA, en la Universidad Noroeste de la provincia de Buenos Aires, sin visión política, pero siendo objetivo, el ex candidato a la presidencia, Sergio Massa, estaba cobrando un sueldo que a día de hoy, hace 2019 por ahí, a día de hoy son 2 millones de pesos. Y como si fuese docente, y nunca fue docente dentro de lo que fue la universidad. Siendo así, tampoco que se dignen a dar un resumen de las cuentas que tienen, deja un poco mucho en evidencia que algo raro están haciendo con los fondos destinados, que no se están destinando para la tarea en cuestión. Claro. Sin embargo, justamente una auditoría para controlar que se garantice bien el uso de los fondos es cuidar justamente la educación pública, pero lo venden como si la fuesen a cerrar, cosa que no es así. No, bueno, eso igual hay que entender que, como vos decís, no van a cerrarlo. Y pasa mucho que la gente está empecinada que se van a terminar universidades públicas. No, por eso, y no es así. No es la idea, pero también hay que, cierta manera, creo que hay que ponerlo en un medio para poder entender las dos partes y es lo que la gente no está haciendo. De hecho, el gobierno nacional en las conferencias de Adorni ya expresó por tercera vez que no se van a cerrar las universidades públicas. Ya pasó varios meses atrás con también la marcha pasada que fue cerca de mayo, de nuevo la marcha por la universidad pública, y ahora otra vez se está retomando, volviendo a aclarar lo mismo. O sea, no es algo nuevo. No, para nada, pero hay que entender esto. Bueno, yo creería que siendo bajo el contexto de, bueno, somos profesionales que estamos educando al futuro, hay que también tener concientización en que haciendo estas cosas se perjudica a mucha gente. Y capaz vos decís, bueno, es un día, no importa, yo estoy peleando por mi derecho, por mi sueldo, por poder vivir dignamente, que está totalmente válido y no estamos diciendo que está mal, está perfecto y es lo que la gente tiene que hacer porque directamente pelear por su dignidad es principal. Por eso creo que es más que lo que vos decías, Juli, de que si bien está bien ser revolucionario entre estas cosas, el tema es que hay siempre un trasfondo o ver bajo qué circunstancias se hace. Sí, yo no creo que sea que está bien, sino que considero que entiendo a las personas que quieren, que lo ven de esa manera, ¿no? Que ven que tienen que accionar algo porque está pasando algo que según ellos es grave. Sí, no me gusta que parece que hay gente que se piensa que está en la revolución bolchevique y que empiezan a querer hacer estas situaciones de empezar a tomar cosas como eso, como si fueran propias, ¿no?
y como si no estuvieran funcionando realmente, cuando funcionan. Es como Siendo dice que, Santi, no es que esté en peligro la apertura o el cierre de las claro, universidades. encima que la mayor parte de las clases perdidas son por tomas que ellos mismos hacen y no por justamente culpa del gobierno nacional. Nosotros estamos ciertamente dando los hechos objetivos que están sucediendo, no es porque tengamos alguna afinidad política, aunque realmente algunos por acá la tenemos. Los hechos son los hechos. Sí, es cierto que, bueno, a dónde pones la medida, ¿no? Porque si las universidades realmente están faltas de presupuesto, es difícil de decir, ¿no? Es difícil porque decir, bueno, ¿por qué no aceptar la ley y a partir de la ley empezar a pedir que te rindan cuentas mes a mes? Pero bueno, también está el tema de decir, ¿por qué no rendís las cuentas ahora y a partir de eso se aprueba la ley? O sea, estamos en la misma, es como un tira y afloje que medio que queda en la nada. Realmente el gobierno podía haber aceptado el aumento presupuestario, por ejemplo, pero también es cierto que van a salir a pedir más y van a salir a quejarse por otra cosa, porque es verdad, como dice Santi, que pareciera que la intención es solamente voltear al gobierno o darle un golpe donde le duela, porque, bueno, se está terminando el año, viene el año del 2025 y el gobierno Atacando. viene manteniéndose bastante bien en muchos sectores, en otros no tanto, pero en muchos sectores sí. Y justamente atacando como una cuestión moral de que, si no financiamos es que estás en contra de la universidad pública y no querés. Si vamos al objetivo, primero que la educación pública, el único lugar que existe es acá en Argentina. ¿Sí? Es un tema, primero y principal, ¿no? Pero Bueno, no, igual nosotros claramente igual en estamos a favor de la educación pública, pero nosotros bueno, igual queremos. ahí en eso te corrijo, no es la universidad pública, la educación pública es algo que se da en muchos lugares del mundo y justamente hay que entender que en países primermundistas, que es lo que aspira la Argentina, la educación pública es algo que está. Hay universidades de primer mundo y todo que son pagas y toda la onda, pero hay países primermundistas que apoyan mucho la universidad pública porque lo ven como un medio de inversión muy eficaz. Y capaz otros, que un ejemplo son Estados Unidos, que tiene muchas universidades de Y, prestigio, todo, y no que solo son eso. pagas, pero el tema es que su economía no se centra tanto en el estudio, va por otros lados. Pero bueno, Y no solo eso, lo- que dentro de todo allá en esos, por ejemplo en Estados Unidos, si vos cuando pedís planes así para planes sociales tipo de estudio o vas a la universidad, dentro de todo, después de dado un plazo de tiempo tenés que retribuir de alguna forma porque si no te sacan el derecho a acceder a aquello como tal. Esto es así. En cambio acá, sí, mucha gente también tiene planes por ponerse a estudiar y no va a cursar nunca, o también tenemos el tema de los extranjeros que vienen a cursar acá y después se van y no retribuyen de ninguna manera, lo cual a mí eso me parece bastante mal, porque se vienen a aprovechar de nosotros que pagamos la educación justamente. En la Facultad de Medicina acá de Buenos Aires hay un montón de gente que es de Brasil, viene y se va. El otro día veía también ecuatorianos que venían a reclamar por la educación pública, chilenos también, pero después ellos no retribuyen de ninguna manera y ellos justifican que nosotros le tenemos que pagar, pero ellos, cuando nosotros vamos a sus países, no. bueno, ese es un tema. Decime, Juli, dale que te iba a decir algo. No, estaba pensando que es verdad que Argentina tiene un contexto bastante particular en cuanto a lo público y a brindarlo a los demás. Creo que está buenísimo, pero es muy difícil sostenerlo en un contexto de uno de los países con mayor crisis económica del mundo. Entonces es muy difícil, es como querer regalar lo que no tenés y eso termina perjudicando a tu propio pueblo. Así que en ese sentido sí, yo no digo que se elimine todo, pero es cierto que son muy pocos los países que tienen tanta asistencia social a este nivel, por no decir sí, casi ninguno, porque tienen asistencia a otros países, pero están o mucho mejor económicamente o es una asistencia mucho más controlada, mucho más coherente, Sí, digamos, porque además son son de países más institución. chicos. Hay que el controlar menos cantidad de gente ayuda. Sí, depende, que hay países grandes, potencias, que lo que te hacen es que en algún lado pagás, o sea, de algún lado lo pagás porque se sabe que no es gratis la educación, entonces por algún lado lo terminás pagando sí o sí, sea menos o más dependiendo de tu clase social, sí. El punto es ese, que no es imposible que el país, el 60-70% del país requiera que la educación sea gratuita, o sea, gratuita, porque si no, no pueden ni siquiera educarse. Pero también el foco está en otro lado, porque después tenés que ver que la educación es pública en Argentina, pero no es de calidad, y no simplemente por los docentes o por el presupuesto, sino que no es de calidad porque los chicos no terminan, los chicos no aprenden.
Ya hay que una verlo- esa motivación desde la le damos casa, como tampoco. mucha importancia a a las universidades, siendo que la mayoría de los chicos no comprenden un problema de matemáticas simple, no comprenden lo que están leyendo simplemente. ¿Y cómo vamos a mandarlos a la facultad si ni siquiera pueden resolver algo así? Somos puestos muy lejanos a las pruebas PISA y creo que ya ni siquiera estamos en las pruebas PISA. Sí, en líneas generales ha bajado la educación. Yo pienso que también es un poco eso, porque cómo se corrió el foco del lugar donde tiene que estar, que es en un poco el nivel, y que el chico se egrese, que termine, que aprenda cosas. Y lo mismo en la facultad. En la facultad hay gente que está demasiado tiempo, hay gente que más allá del tiempo que esté, no termina aprendiendo, hay gente que no se recibe, se recibe muy poca gente en relación a la cantidad que ingresan y en relación a la cantidad de empleados que tiene cada universidad. Entonces esas cuestiones que por ahí uno parece medio frío en decir, fijarse, ser puntilloso en estas cuestiones que son plenamente económicas. Bueno, es una realidad que en un país, en el contexto en el que está, y tenés que ponerte a verlo, porque termina influyendo y hay que ponerlo sobre la mesa. Y así con distintas cosas. Después tenés situaciones que te decepcionan más o menos, no sé, hay situaciones más que te puedes poner a favor y otras en contra, por ejemplo, como es el caso de algunas universidades, en los casos de humanidades. Bueno, ahora está en furor con los temas de las universidades de filosofía y letras, que nada, siempre son las que terminan haciendo como este tipo de quilombo, de toma de facultades. Es impresionante cómo empezar a hacer filosofía y letras, lo digo como profesor de filosofía, no existe el pensamiento crítico. De hecho, hay muy poca teoría aprendida, o por lo menos los que figuran. Después yo creo que en todas las universidades va a haber nivel y de haber chicos y jóvenes que tienen buen nivel y que han aprendido y que son buenos profesionales. Ahora, los que vemos así, que son los que terminan generando estos movimientos, y es muy poco y es muy poco el argumento que ofrecen para justificar lo que están haciendo, que no es poco, que es tomar una universidad. Entonces ahí yo creo que se empieza a ver un poco el problema y que es difícil encontrar una solución así. Cuando tenés dos panoramas tan distintos, es muy difícil encontrar una solución, cuando uno quiere pensar no en una solución. Porque ceder, ¿quién va a ceder? ¿Qué va a hacer? ¿El gobierno va a empezar a largar plata? Y no. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a dejar la educación como está? Y probablemente tampoco, porque tampoco quieren dejarlo pasar así como está. Así que no veo que tenga una salida rápido esto y es lo que es un poco preocupante, ¿no? Para todos, porque perjudica a todos. Obvio, y yo creo que más que nada también, remontando eso, lo que voy a decir, que es medio raro que todo esto de de toda la facultad humanística, de toda carrera humanística, siempre pasa y se hace foco en el énfasis político. Siempre termina siendo un punto político y no lo digo de mala manera, pero es como decir, siempre apoyan a un cierto partido y si ese partido no está en el poder, se complementan para tirar ya sea manifestaciones, tirar malos comentarios, tirar siempre de negativas o hacer acciones, como en este caso una toma, siempre como para perjudicarlo, pero más que nada no es con un fin de, bueno, esto lo hago por los profesores. No, siempre van a un cántico de, no sé, el de hoy en día, Milei usó la dictadura. Siempre con un cántico. O sea, si vos estás proponiendo, ¿no? Estás proponiendo que se fije un aumento para los pobres profesores, que realmente yo creo que se lo merecen, porque sí, o sea, trabajan, van y muchas veces pasa que a veces van y no hay nadie en el aula. Ha pasado. Pero ellos van, están. Hay a veces que sí, no sabes enseñar muy bien. Bueno, no pasa nada, porque literalmente son cosas que eso ayuda cuando vos auditas, digamos, ¿no? Porque vos decís, bueno, cuando empezás a auditar, agarrar y decir, bueno, a ver qué pasa acá. Y te empezás a centrar en todo ese foco. Este profesor es bueno, es malo, a ver la crítica que tienen los alumnos. Y ahí empezar a jugar un poco también con... Pero auditar en qué sentido, no te estoy entendiendo esta parte. O sea, ¿qué tiene que ver el desempeño del profesor con la auditoría en sí? Porque vos decís, cuando vas a auditar lo que se plantea no solo la auditoría en gastos, yo creo que tiene que ver en una vocación de una auditoría completa. De digamos... ¿Así controlar los desempeños de los docentes? Claro, pero más que nada también en las ganas de ellos, porque yo no puedo decir nada, porque he tenido profesores que decir, este no explica nada, esto que el otro, pero si vamos al hecho, son materias muy difíciles. Y vos le veis y le mete actitud todo. Por eso, a lo último, nunca nos terminamos quejando del todo del profesor. Y, pero ahí Pero hay profesores,
hay otros casos que los profesores van y no hacen ningún mérito como decir, bueno, no se le entendió, bueno, a ver la próxima clase, o bueno chicos, fíjense, voy a tratar de subirle un archivo a ver si lo pueden entender, lo último me consultan, pero las ganas del profesor de estar, de enseñar, o por lo menos como vos decías, de que puedan aprender, digamos, ¿no? De que el objetivo sea que los chicos que vos estés enseñando puedan aprender algo. Y ahí a mí en mi caso, he tenido profesores que han sido muy buenos profesores, y otros que no tanto. Por eso yo creo que también tomar un poco el desempeño de los profesores que hay en una carrera, también creo que ayuda a ver el nivel de la propia carrera, de la propia universidad. Sí, lo veo complicado porque tendrías que tener un actitudinómetro en la facultad, lo cual está medio complicado para medir el desempeño individual de cada docente, es un trabajo que no se va a hacer. Claramente, de hecho, una de las particularidades del docente es que él entra al salón y está solo con los alumnos, en una posición en la que él es el que sabe y los alumnos los que no saben, entonces es como que queda a su disposición lo que haga. Y uno es como lo mismo en otras profesiones, ¿no? El docente tiene que, uno se sobreentiende que va a dar lo mejor de sí, que va a querer enseñar. Eso no se tiene que poner en tela de juicio porque si no está mal toda la estructura de la docencia. ¿Qué pasa? Sí existen estos profesores que van a desgano, pero también es verdad que A mí también me pasó que tenía profesores que, si vos no opinabas políticamente igual que yo, también eran descanseros, te descansaban en medio de clase. A mí me pasó y la verdad me dio mucha bronca y me terminé anotando en otra comisión la próxima vez cuando la tuve que recursar. Bueno, pero esa es una buena solución, por ejemplo, vos no te gusta... Pero vos tampoco te podés retrucar mucho porque si no después no te prueba más, a menos que le respondas de 10. Bueno, porque ahí sí, ya no le sí. queda otra. Pero bueno, creo que Juli estaba tratando de llegar a otro... Sí, no sé lo si sabemos, eso. pero es un punto bastante destacable también. No, pero digo, No, otro para contexto, mí, creo. para mí en ese tema de los profesores partidarios es no darle pelota y no darles pie. Porque es cierto que en la facultad somos gente grande. También los hay en la secundaria y eso es lo que tienen que condenar los mismos alumnos y lo que se tiene que enseñar que el alumno puede protestar. Lo mismo en un caso de tener un profesor que no te enseña nada. Bueno, también es cierto que en esos casos tiene que ser el alumno el que pueda protestar para decir, tenemos tal profesor en tal materia. Y no, bueno, después quedará en manos de los directivos que se hace. Pero bueno, uno de las posibilidades que tiene son esas. Vos no podés ponerte a medir así el desempeño de cada profesor en cada aula, porque cómo se mide, qué es un buen desempeño o mal desempeño, es subjetivo. Porque después termina siendo muy complicado saber cómo le enseñaste o cómo aprendió. Yo puedo decir, di muy buenas clases, estuve muy bien con este curso, y después resulta que el curso no se acuerda nada de lo que yo le di. Y desaprueba todo. Y yo hice mi esfuerzo y yo pensé que había hecho unas buenas clases y que había usado buenos métodos y resulta que los chicos no aprendieron porque también tienen que poner predisposición ellos además. O pasa el caso contrario, tenés un alumno que te entiende y otro que no, y así hay un montón de factores dentro del aula, que es un mundo del aula, que es difícil de tener en consideración. Por eso no creo que tenga que ver, por eso yo te preguntaba, te decía que no entendía, pues no creo que tenga mucho que ver con el tema de las auditorías. Yo creo que las auditorías sí es plenamente administrativo y económico, porque son como temas aparte. Yo creo que las auditorías se necesitan para tener mayor transparencia. Si vos no tenés esa transparencia a la hora de presentar, es como si a vos te viene el resumen de la tarjeta, ¿no? Y no te lo quiere dar el banco el resumen de la tarjeta. Y bueno, así es complicado. O sea, vos me puedes mandar lo que se te cante de cuánto gasté y no decirme, no especificarme qué fue lo que gasté y me cobras esto. Y yo, bueno, te tengo que dar la plata. Y bueno, te doy tanta plata porque me la pediste vos, sin ningún resumen de tarjeta ni nada que valide eso que yo te tengo que dar, eso que supuestamente yo gasté. Bueno, es lo mismo en este caso, ¿no? Nada más que a nivel Estado. Acá lo que hay que hacer es transparentar ese tipo de gastos. Y va más allá porque yo entiendo que alguno puede decir no mueve la aguja económica y esto es político porque el gobierno no lo quiere dar porque no quiere ceder, pero la plata en realidad está, porque por ahí no es mucha plata en el caso del aumento de las universidades. Yo lo entiendo. Pero bueno, es verdad que tampoco puede estar cediendo porque si no los reclamos no terminan nunca y la gente vota un cambio. Y si nosotros, si el gobierno empieza a ceder, bueno, evidentemente va a tener que ceder en otras cosas venideras que van a seguir exigiendo, pues siempre existen reclamos, más en este país. Y bueno, seguiría siendo lo mismo que como se venía haciendo hasta ahora. Justamente la gente votó un cambio, así que yo creo que eso es lo que tiene en cuenta tanto el presidente como toda su gestión a la hora de decidir, por ejemplo, a decidir el veto.
obviamente. Yo creo